hay algo profundamente doloroso en sentirse solo en medio de la multitud. Puedes estar rodeado de gente, en una oficina llena de compañeros, en una reunión familiar con decenas de personas, en un grupo de conocidos que ríen y conversan, y aún así sentir ese vacío que nadie más parece notar. Es ese momento en que miras tu teléfono y no hay nadie a quien realmente quieras llamar, nadie con quien compartir esa alegría o ese dolor que llevas dentro. Es esa sensación de que todos tienen a alguien menos tú. Y lo peor no es la soledad en sí misma, lo peor es no entender por qué. ¿Por qué otros parecen construir amistades profundas con tanta facilidad mientras tú solo acumulas contactos superficiales? ¿Por qué las conversaciones nunca pasan de lo trivial? ¿Por qué cuando necesitas ayuda de verdad, cuando la vida te golpea con fuerza, te das cuenta de que no tienes a nadie que realmente esté ahí para ti? Y entonces empiezas a preguntarte si hay algo mal en ti, si eres tú el problema, si estás destinado a caminar esta vida sin esos amigos cercanos que todos parecen tener. Yo he visto esto miles de veces. He conocido a personas brillantes, talentosas, buenas personas que sin embargo viven en esta soledad silenciosa. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. No estás solo en esto. No eres raro, no eres defectuoso, no estás maldito. Lo que sí es cierto es que hay patrones, hay características que sin darnos cuenta adoptamos y que construyen muros invisibles entre nosotros y los demás. Muros que nosotros mismos levantamos piedra por piedra, conversación tras conversación, decisión tras decisión. Y hoy quiero compartir contigo estas 7 características que he observado en personas que luchan por formar amistades cercanas, no para señalarte, no para hacerte sentir peor, sino para darte un mapa, porque cuando entiendes el mapa, cuando puedes ver claramente dónde están los obstáculos, entonces puedes empezar a removerlos. La primera característica es algo que llamo la fortaleza del orgullo disfrazado de independencia. Escúchame bien porque esto es sutil y por eso es tan peligroso. Hay una diferencia abismal entre ser una persona independiente y ser una persona que usa la independencia como escudo para no ser vulnerable. La persona verdaderamente independiente puede sostenerse por sí misma, pero también sabe cuándo pedir ayuda, cuándo abrirse, cuándo decir no puedo solo con esto. Pero hay otro tipo de independencia, una que dice yo no necesito a nadie, yo puedo con todo, yo me basto a mí mismo. Y suena fuerte, suena admirable, pero en el fondo es miedo. Es el miedo a ser rechazado si pides ayuda. Es el miedo a ser visto como débil. Es el miedo a depender de alguien que podría decepcionarte. He visto a personas rechazar invitaciones una y otra vez porque no quieren sentirse en deuda con nadie. He visto a personas que nunca comparten sus problemas reales porque creen que hacerlo los hace una carga. He visto a personas que cuando alguien les ofrece ayuda genuina responden con un gracias, pero no es necesario, aunque por dentro estén gritando por esa ayuda. Y lo que no entienden es que la amistad profunda se construye precisamente en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Cuando tú te abres con alguien, cuando compartes tu lucha, tu miedo, tu necesidad, le estás dando a esa persona un regalo. Le estás diciendo, confío en ti lo suficiente como para mostrarte mi humanidad. Y eso crea conexión. Pero si siempre eres el fuerte, el que tiene todo bajo control, el que nunca necesita nada, entonces nunca le das a otros la oportunidad de estar ahí para ti. Nunca creas ese vínculo que se forma cuando alguien te ve en tu momento más vulnerable y decide quedarse. Piensa en tus amistades más profundas si las tienes, o en las amistades profundas que has observado en otros. Todas, absolutamente todas, se forjaron en momentos de vulnerabilidad. No en los momentos de éxito y celebración, esos son fáciles. Cualquiera puede estar ahí cuando estás ganando. Las amistades reales se forjan cuando alguien te ve llorar y no huye. Cuando alguien conoce tu fracaso y no te juzga. Cuando alguien escucha tu miedo más profundo y te dice, yo también he sentido eso. Pero si nunca permites que nadie vea esa parte de ti, si siempre mantienes esa máscara de tengo todo bajo control, entonces la conexión profunda es imposible. Y no es porque los demás no quieran acercarse. Es porque tú has construido un muro tan alto que nadie puede escalarlo. La segunda característica es la incapacidad de escuchar de verdad. Y esto no es lo que piensas. No se trata de quedarse callado mientras otro habla. Se trata de algo mucho más profundo.
Hay personas que cuando tú hablas están esperando su turno para hablar. Están pensando en lo que van a decir a continuación. Están buscando en tu historia el momento en que puedan interrumpir con su propia historia similar. Están más enfocados en cómo van a responder que en lo que realmente estás diciendo. Y esto mata la conexión, porque cuando alguien comparte algo contigo, especialmente algo importante, lo que está buscando no es que le des una solución, no es que le cuentes tu historia similar, no es que le des un consejo. Lo que está buscando es ser visto, ser escuchado, ser comprendido. Déjame darte un ejemplo muy concreto. Alguien te dice, he estado pasando por un momento muy difícil en mi trabajo, siento que no importa cuánto me esfuerce, nunca es suficiente. Y la persona que no sabe escuchar de verdad responde inmediatamente, ay, sí, yo también, en mi trabajo es terrible, déjame contarte lo que me pasó la semana pasada. Y ahí, en ese momento, lo que hiciste fue tomar la conversación y hacerla sobre ti. La persona que compartió su dolor ahora tiene que cambiar de modo, tiene que convertirse en tu oyente, tiene que procesar tu historia. Y su dolor queda sin ser visto, sin ser validado, sin ser comprendido. Ahora, la persona que sabe escuchar de verdad responde de manera diferente. Dice, cuéntame más sobre eso. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Hace preguntas. Se enfoca completamente en el otro. Deja su propia historia para otro momento. Y en ese acto de escuchar verdaderamente, crea un espacio sagrado donde el otro puede desahogarse, puede ser vulnerable, puede sentirse comprendido. La ironía es que muchas personas que luchan por tener amigos cercanos son precisamente las que más quieren ser escuchadas. Tienen tanto que compartir, tanto que decir, tanto dolor acumulado que no han podido expresar, que cuando finalmente alguien les da una oportunidad, no pueden evitar volcarlo todo. Pero en ese volcamiento, en esa urgencia por ser escuchados, olvidan escuchar. Y el otro se siente usado como un receptor de sus problemas, no como un amigo. La amistad real es un baile delicado, donde ambos toman turnos siendo vulnerables y siendo el espacio seguro para la vulnerabilidad del otro. Pero si siempre estás tratando de hablar sobre ti, de ser el centro, de contar tu historia, entonces ese baile nunca sucede. La tercera característica es el miedo al conflicto que se disfraza de ser buena gente. Esto es fascinante porque parece contradictorio. Podrías pensar que alguien que evita el conflicto debería tener muchos amigos, después de todo no causa problemas, siempre dice que sí, siempre es agradable, pero la verdad es exactamente lo contrario. Las amistades superficiales pueden existir sin conflicto, pero las amistades profundas requieren la capacidad de navegar desacuerdos, de expresar cuando algo te molesta, de decir no cuando es necesario, porque una amistad real no es una donde todos siempre están de acuerdo. Una amistad real es una donde pueden estar en desacuerdo y la amistad sobrevive, donde pueden decirse verdades difíciles y seguir siendo amigos, donde pueden tener diferentes opiniones y respetarse mutuamente, pero hay personas que evitan cualquier tipo de confrontación a toda costa. Alguien les hace algo que les molesta y ellos sonríen y dicen no pasa nada. Alguien cruza un límite importante y ellos no dicen nada porque no quieren crear drama. Alguien les pide un favor que realmente no quieren hacer y dicen que sí porque no saben decir no. Y en el corto plazo esto mantiene la paz superficial, pero en el largo plazo crea resentimiento, crea distancia, porque tú no puedes ser realmente cercano a alguien si nunca eres honesto con esa persona. Si siempre estás ajustando tu comportamiento para evitar cualquier posible conflicto, entonces lo que esa persona conoce no eres tú real, es una versión editada de ti, una versión diseñada para no causar ondas. Y aquí está el problema más profundo. Cuando evitas el conflicto, cuando nunca expresas tus verdaderos sentimientos, cuando nunca estableces límites, la relación nunca puede profundizar, se queda atascada en esa zona superficial donde todos son amables pero nadie es real. Además, al evitar conflictos pequeños, al no abordar problemas cuando son manejables, estos se acumulan, se convierten en resentimientos y eventualmente o explotas de manera desproporcionada sobre algo pequeño que fue la gota que derramó el vaso, o simplemente te alejas de la relación sin dar explicaciones, dejando al otro confundido sobre qué salió mal. En ambos casos, la amistad termina, no porque el conflicto sea malo, sino porque no supiste manejarlo cuando era pequeño.
Las amistades más fuertes que conozco son las que han sobrevivido desacuerdos, las que han tenido esas conversaciones difíciles donde alguien dice me dolió cuando hiciste esto y el otro escucha y pide disculpas y ambos crecen, las que han tenido que negociar diferencias, establecer límites, ser honestos incluso cuando es incómodo. Esas amistades tienen una base sólida porque han sido probadas, han pasado por el fuego del conflicto y salieron más fuertes. Pero si tú siempre evitas ese fuego, tu amistad nunca se fortalece. Se queda frágil, superficial, lista para romperse al primer viento fuerte. La cuarta característica es algo que llamo el síndrome del receptor pasivo. Estas son las personas que esperan que la amistad les llegue sin esfuerzo de su parte. Esperan que otros siempre den el primer paso. Esperan que otros les inviten, les llamen, les busquen, les incluyan, y cuando eso no sucede, se sienten rechazados, ignorados, olvidados, pero nunca se les ocurre que ellos también tienen que tomar iniciativa, que la amistad es una calle de doble vía, que si tú nunca invitas, nunca llamas, nunca propones planes, nunca buscas a los demás, entonces eventualmente la gente deja de buscarte a ti. He tenido conversaciones con personas que me dicen, nadie me invita a nada, me siento excluido, y les pregunto, ¿y tú cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a algo? Se quedan en silencio, porque nunca se les ocurrió que ellos también tienen que hacer ese esfuerzo. Están esperando que la amistad sea algo que les sucede a ellos, no algo en lo que participan activamente. Y mira, entiendo de dónde viene esto. Viene del miedo al rechazo. Es más fácil esperar a que otros te busquen porque si tú buscas a alguien y te dicen que no, eso duele. Ese rechazo es directo. Pero si simplemente esperas y nadie te busca, puedes decirte a ti mismo que tal vez están ocupados, tal vez no se acordaron, tal vez la próxima vez. El rechazo es más ambiguo, menos doloroso, pero aquí está la verdad dura. Si tú quieres amigos cercanos, vas a tener que arriesgarte al rechazo. Vas a tener que ser el que invita, vas a tener que ser el que propone, vas a tener que ser el que mantiene contacto. No siempre, no en todas las relaciones, pero sí con suficiente frecuencia como para demostrar que te importa, porque la amistad se construye a través de actos repetidos de conexión. Una invitación a tomar café, un mensaje preguntando cómo estuvo su día, una llamada solo para ponerse al día, una propuesta para hacer algo juntos. Estos son los ladrillos con los que se construye la amistad. Y si tú nunca pones ladrillos, nunca construyes nada. Además, hay algo importante que sucede cuando tú tomas la iniciativa, le demuestras a la otra persona que te importa, que valora su compañía, que quieres pasar tiempo con ella. Y eso es poderoso. Eso hace que la gente se sienta valorada. Y cuando la gente se siente valorada por ti, quiere pasar más tiempo contigo. Pero si tú siempre eres el pasivo, el que espera, el que solo responde pero nunca inicia, entonces el mensaje que envías es que no te importa tanto, que estás disponible si alguien más hace el esfuerzo, pero que no vas a hacer el esfuerzo tú mismo y eventualmente la gente deja de hacer ese esfuerzo. La quinta característica es la incapacidad de celebrar genuinamente los éxitos de otros. Y esto es algo que muchas personas no admitirían ni siquiera a sí mismas, pero es devastador para las relaciones. Sucede así, un amigo te cuenta una buena noticia. Consiguió un ascenso, conoció a alguien especial, logró algo que había estado buscando por mucho tiempo, y en lugar de sentir alegría pura por esa persona, sientes una punzada, una mezcla de envidia, comparación, tal vez incluso resentimiento. Y tratas de ocultarlo, tratas de decir las palabras correctas, pero algo en tu energía es falso. Algo en tu respuesta no es completamente genuino. Esto sucede porque muchos de nosotros hemos sido condicionados a ver la vida como una competencia de suma cero. Si alguien más gana, yo pierdo. Si alguien más tiene éxito, eso significa que yo no lo tengo. Si alguien más es feliz, eso resalta mi infelicidad. Y desde esa mentalidad, los éxitos de los demás se sienten como amenazas, se sienten como recordatorios de lo que nos falta. Y entonces, en lugar de ser esa persona que celebra genuinamente con nuestro amigo, somos la persona que dice felicidades, pero con una energía apagada. O peor, somos la persona que inmediatamente trata de minimizar su logro o cambiar el tema hacia nosotros. Déjame ser muy claro sobre esto.
La gente puede sentir cuando tu celebración no es genuina. Pueden sentir esa energía envidiosa o competitiva, incluso si tus palabras son las correctas. Y eso crea distancia, porque cuando alguien logra algo importante, cuando le sucede algo bueno, quiere compartir esa alegría con personas que genuinamente se alegren con ellos. Quiere estar rodeado de gente que puede sentir felicidad por su felicidad. Y si tú no puedes ser esa persona, si tu respuesta siempre está teñida de comparación o envidia, entonces esa persona va a dejar de compartir sus alegrías contigo. Va a crear distancia porque tu presencia en sus momentos felices los hace menos felices. La verdad es que la capacidad de alegrarte genuinamente por el éxito de otros es una de las características más importantes para construir amistades profundas. Porque en una amistad real, las victorias del otro se sienten como tus propias victorias. Su felicidad suma a tu felicidad, no resta. Su éxito te inspira, no te amenaza. Y cuando puedes estar ahí en los momentos altos de alguien con el mismo compromiso y presencia que estás en sus momentos bajos, eso crea un vínculo irrompible. Pero si solo puedes estar presente en sus luchas, si solo te sientes cómodo cuando ellos también están luchando, entonces la relación está basada en una dinámica poco saludable. Y eventualmente esa persona va a buscar amistades donde pueda compartir tanto sus alegrías como sus penas. La sexta característica es algo que llamo la rigidez de expectativas. Estas son las personas que tienen una idea muy específica de cómo debe ser una amistad y si no calza exactamente con ese molde, la descartan. Esperan que sus amigos piensen exactamente como ellos, compartan exactamente sus intereses, estén disponibles exactamente cuando ellos necesitan, respondan exactamente de la manera que ellos esperan y cuando la realidad no cumple con estas expectativas rígidas, se decepcionan. Se sienten traicionados, se alejan. El problema con esta rigidez es que niega la humanidad completa de la otra persona. Todos somos complejos. Todos tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias luchas, nuestras propias limitaciones. Un amigo puede amarte profundamente y aún así no estar disponible siempre que lo necesites porque tiene su propia vida que atender. Un amigo puede tener valores ligeramente diferentes a los tuyos y aún así ser una persona maravillosa. Un amigo puede expresar cariño de manera diferente a como tú lo expresas y aún así el cariño ser real. Pero si tú tienes expectativas rígidas, si necesitas que todo sea exactamente de cierta manera, entonces constantemente vas a estar decepcionado. He visto a personas terminar amistades porque el amigo no les llamó en su cumpleaños, sin considerar que tal vez ese amigo estaba pasando por su propia crisis ese día. He visto a personas alejarse de amigos porque no compartieron cierta opinión política, incapaces de ver que se puede estar en desacuerdo en un tema y aún así valorarse mutuamente. He visto a personas exigir que sus amigos siempre estén disponibles sin considerar que todos tenemos temporadas donde estamos más ocupados o más retraídos. Y en todos estos casos, la rigidez destruye lo que podría haber sido una amistad hermosa. Las mejores amistades tienen flexibilidad, tienen espacio para que cada persona sea humana, cometa errores, tenga días malos, tenga opiniones diferentes, tienen la capacidad de perdonar, de entender, de dar gracia. No porque las acciones del otro no importen, sino porque el amor y el respeto que existe es más grande que las imperfecciones. Pero si tú llevas un marcador mental de cada vez que tu amigo no cumplió con tus expectativas, si cada pequeña decepción se acumula en una lista de agravios, si no puedes dar gracia porque tú mismo no te la das, entonces la amistad va a colapsar bajo el peso de esas expectativas imposibles. Y aquí está algo crucial que debes entender. Muchas veces estas expectativas rígidas no son realmente sobre el amigo, son proyecciones de tus propias inseguridades. Esperas que tu amigo siempre esté disponible porque temes ser abandonado. Esperas que piensen exactamente como tú porque necesitas validación de tus propias creencias. Esperas que te demuestren su cariño de maneras específicas porque no puedes creer que te quieran si no lo hacen exactamente así. Pero esas son tus heridas, no los defectos del amigo. Y hasta que sanes esas heridas, hasta que puedas soltar esas expectativas rígidas, vas a seguir saboteando tus propias amistades. La séptima y última característica es la más dolorosa de admitir, pero quizás la más importante de entender. Es la falta de trabajo interno.
es la creencia de que puedes tener amistades profundas sin hacer el trabajo de conocerte a ti mismo, de sanar tus heridas, de crecer como persona. Muchas personas buscan en la amistad lo que solo pueden encontrar en el trabajo interno. Buscan validación, buscan que alguien llene sus vacíos, buscan que alguien los complete y cuando ponen esa carga en una amistad, cuando esperan que un amigo sea su terapeuta, su salvador, su razón de existir, la amistad se ahoga bajo ese peso. La verdad es que tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes paz interior, vas a traer caos a tus relaciones. Si tú no te amas a ti mismo, vas a buscar constantemente esa validación externa que nunca será suficiente. Si tú no has sanado tus heridas de la infancia, vas a proyectar esas heridas en cada interacción. Si tú no has aprendido a estar bien contigo mismo, vas a aferrarte a las personas de una manera sofocante que las aleja. La amistad profunda requiere que ambas personas lleguen completas, no buscando que el otro las complete. Requiere que ambas personas tengan suficiente salud emocional para dar sin agotar, para recibir sin absorber, para estar presentes sin perderse en el otro. He conocido a personas que saltan de amistad en amistad, siempre decepcionadas, siempre sintiendo que los demás las traicionan o las abandonan. Y cuando miras el patrón, te das cuenta de que el problema no son todas esas personas diferentes. El problema es que esa persona no ha hecho el trabajo interno necesario para ser un buen amigo. No ha trabajado en su capacidad de establecer límites saludables. No ha sanado su miedo al abandono que la hace aferrarse demasiado fuerte. No ha procesado su trauma que la hace reaccionar exageradamente a conflictos pequeños. No ha desarrollado su autoestima que la hace necesitar constante validación. Y entonces, sin importar cuántas personas nuevas conozca, el mismo patrón se repite porque ella es la constante en todas esas ecuaciones. Esto no es culpa. No es decir que eres malo o que estás roto. Es simplemente reconocer que todos tenemos trabajo que hacer en nosotros mismos. Todos tenemos patrones que necesitamos cambiar, heridas que necesitamos sanar, creencias limitantes que necesitamos desafiar. Y el trabajo más importante que puedes hacer para tener amistades profundas no es aprender técnicas de conversación o forzarte a ser más sociable. Es hacer ese trabajo interno. Es ir a terapia si es necesario. Es leer libros sobre crecimiento personal. Es meditar, reflexionar, escribir un diario. Es enfrentar esas partes de ti que has estado evitando. Es sanar esas heridas que has estado cargando por años. Porque cuando haces ese trabajo, cuando empiezas a conocerte y aceptarte a ti mismo, algo mágico sucede. Dejas de necesitar que otros te completen y empiezas a querer compartir tu vida completa con ellos. Dejas de buscar validación externa y empiezas a ofrecer validación genuina a otros. Dejas de proyectar tus miedos en cada interacción y empiezas a responder desde un lugar de seguridad interna. Y desde ese lugar, las amistades profundas no solo son posibles, son inevitables, porque te conviertes en el tipo de persona con quien otros quieren tener una amistad profunda. Ahora, sé que al escuchar estas 7 características puede ser abrumador, puede que te hayas visto reflejado en una, en varias, tal vez en todas ellas, y eso puede doler, puede traer sentimientos de vergüenza o desesperanza. Pero déjame decirte algo importante. El hecho de que puedas reconocer estos patrones en ti mismo ya es un paso gigante. La mayoría de las personas que luchan con esto ni siquiera pueden ver los patrones. Están atrapadas en la narrativa de que el mundo es injusto, de que la gente es mala, de que ellos son las víctimas. Pero tú al estar aquí, al estar dispuesto a mirar estas características honestamente, ya estás en un lugar diferente. Ya estás en el camino del crecimiento. Y quiero que entiendas algo crucial. Estas características no son quién eres. Son patrones que has aprendido, comportamientos que has adoptado probablemente como mecanismos de protección en algún momento de tu vida. Tal vez aprendiste a ser independiente porque cuando fuiste vulnerable de niño te lastimaron. Tal vez aprendiste a no escuchar porque cuando compartías tus cosas nadie te escuchaba a ti. Tal vez aprendiste a evitar conflictos porque en tu familia el conflicto era explosivo y aterrador. Tal vez aprendiste a ser pasivo porque cada vez que tomabas iniciativa era rechazado. Tal vez aprendiste a envidiar los éxitos de otros porque siempre te comparaban y nunca era suficiente.
Tal vez aprendiste a tener expectativas rígidas porque el caos era lo único que conocías y necesitabas control. Tal vez evitaste el trabajo interno porque enfrentar tu dolor era demasiado aterrador. Todos estos patrones tienen raíces, tienen razones, y en algún momento de tu vida probablemente te sirvieron, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir. Pero lo que te ayudó a sobrevivir entonces, ahora te está impidiendo florecer. Lo que te protegió de más dolor entonces, ahora te está impidiendo experimentar la conexión profunda que anhelas. Y la buena noticia es que lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Los patrones pueden cambiar. Los comportamientos pueden transformarse. No va a ser fácil, no va a suceder de la noche a la mañana. Va a requerir que seas brutalmente honesto contigo mismo. Va a requerir que enfrentes cosas que has estado evitando por años. Va a requerir que te hagas vulnerable incluso cuando cada fibra de tu ser te grita que te protejas. Va a requerir que practiques nuevos comportamientos que al principio se van a sentir incómodos y forzados. Va a requerir que falles, que te equivoques, que lo intentes de nuevo, pero es posible. He visto a personas transformar completamente su capacidad de formar amistades profundas. He visto a personas que vivieron en soledad por décadas finalmente construir esas conexiones que anhelaban, y no es porque se volvieron diferentes personas, es porque hicieron el trabajo. Empezaron por elegir una característica, solo una, y enfocarse en ella. Tal vez decidieron trabajar en su capacidad de ser vulnerables. Entonces empezaron pequeño, compartiendo algo ligeramente personal con alguien en quien confiaban un poco. Y cuando esa persona no lo rechazó, cuando esa persona respondió con comprensión, se atrevieron a compartir algo un poco más profundo. Y así, paso a paso, empezaron a bajar ese muro de independencia rígida que habían construido. Tal vez decidieron trabajar en su capacidad de escuchar. Entonces, empezaron a practicar conscientemente. Cuando alguien les hablaba, se obligaban a hacer preguntas de seguimiento antes de compartir su propia historia. Se obligaban a enfocarse completamente en el otro por 5 minutos antes de hablar sobre ellos mismos. Y con el tiempo, eso se volvió natural. Tal vez decidieron trabajar en su miedo al conflicto. Entonces empezaron con conflictos pequeños. La próxima vez que alguien hizo algo que les molestó levemente, lo mencionaron de manera calmada. No esperaron a que se acumulara. No explotaron. Simplemente dijeron, ¿sabes? Cuando hiciste esto me sentí así, podríamos manejarlo diferente la próxima vez. Y descubrieron que el mundo no se acabó. La persona no los odió. De hecho, muchas veces la persona agradeció la honestidad y así aprendieron que el conflicto, manejado bien, fortalece las relaciones, no las destruye. Tal vez decidieron trabajar en tomar iniciativa. Entonces se propusieron invitar a alguien a algo una vez por semana. A veces esa persona decía que sí, a veces decía que no. Y aprendieron que el rechazo no era el fin del mundo, que podían manejar un no y seguir intentando. Y también descubrieron que cuando persistían, cuando seguían tomando iniciativa, las relaciones se profundizaban. Tal vez decidieron trabajar en celebrar genuinamente a otros. Entonces empezaron a examinar su respuesta cuando alguien compartía buenas noticias. Notaban esa punzada de envidia y en lugar de actuar desde ella, la reconocían y la dejaban pasar. Se obligaban a hacer preguntas sobre el éxito del otro, a profundizar en por qué era importante para ellos. Y al enfocarse genuinamente en la alegría del otro, descubrieron que su propia envidia se disolvía. Descubrieron que podían sentir alegría genuina y que eso en realidad los hacía sentir mejor, no peor. Tal vez decidieron trabajar en soltar expectativas rígidas. Entonces, cuando un amigo los decepcionaba, en lugar de hacer una lista mental de agravios, se preguntaban, ¿es esto realmente tan importante? ¿Vale la pena perder esta amistad por esto? Y empezaron a dar gracia. Empezaron a entender que todos somos humanos, todos cometemos errores y que la perfección no es el estándar de la amistad. Y tal vez, probablemente el más importante, decidieron hacer el trabajo interno. Buscaron terapia, leyeron libros, empezaron a meditar, comenzaron a escribir un diario sobre sus patrones, sus miedos, sus heridas. Empezaron a rastrear de dónde venían estos comportamientos. Empezaron a sanar. Y a medida que sanaban, a medida que se volvían más completos en sí mismos, descubrieron que sus relaciones cambiaban.
No porque las otras personas cambiaran, sino porque ellos mismos habían cambiado. Porque llegaban a las relaciones desde un lugar diferente, un lugar de mayor salud, mayor conciencia, mayor capacidad de amar bien. Y quiero que sepas algo. Este camino que estás considerando emprender, este camino de transformar tu capacidad de formar amistades profundas, no solo va a cambiar tus amistades, va a cambiar toda tu vida. Porque las habilidades que desarrollas para ser un buen amigo, la vulnerabilidad, la capacidad de escuchar, la habilidad de manejar conflictos, la disposición a tomar iniciativa, la capacidad de celebrar a otros, la flexibilidad con las expectativas, el compromiso con el trabajo interno, estas habilidades transforman todo, transforman tus relaciones románticas, transforman tus relaciones familiares, transforman tu relación con colegas, transforman tu relación contigo mismo, porque al final todas las relaciones son un reflejo de tu relación contigo mismo. Si tú no puedes ser vulnerable contigo mismo, si no puedes escucharte a ti mismo, si no puedes celebrarte a ti mismo, si te exiges perfección de ti mismo, entonces no vas a poder hacer esas cosas con otros. Pero a medida que aprendes a tratarte a ti mismo con compasión, con paciencia, con amor genuino, naturalmente empiezas a tratar a otros de la misma manera. Y cuando tratas a otros con compasión, paciencia y amor genuino, ellos quieren estar cerca de ti. Quieren profundizar la relación. Quieren ser tus amigos cercanos. No estoy diciendo que va a ser un camino recto. Habrá retrocesos. Habrá días donde vuelves a tus viejos patrones. Habrá momentos donde levantarás ese muro de independencia porque te asustaste. Habrá conversaciones donde olvidarás escuchar porque estabas demasiado ansioso por compartir tu propia historia. Habrá conflictos que evitarás porque ese día el miedo fue más fuerte que tu coraje. Habrá veces donde esperarás que otros tomen iniciativa porque el rechazo ese día dolió demasiado. Habrá éxitos de otros que te harán sentir esa punzada de envidia porque estabas pasando por tu propio momento difícil. Habrá momentos donde tus expectativas rígidas volverán porque te sentías fuera de control. Habrá días donde evitarás el trabajo interno porque enfrentar tu dolor era demasiado en ese momento. Y todo eso está bien. Todo eso es parte del proceso, porque el crecimiento no es lineal, no es perfección, es dirección. Es levantarte cada vez que caes. Es notar cuando vuelves a los viejos patrones y conscientemente elegir diferente la próxima vez. Es darte gracia a ti mismo por ser humano mientras sigues comprometido con el crecimiento. Es entender que vas a equivocarte 1000 veces en el camino y que cada error es una oportunidad de aprender, no una confirmación de que eres un fracaso. Y quiero hablarte de algo que nadie más te va a decir. El camino hacia amistades profundas comienza con estar dispuesto a ser el amigo que deseas tener. Si quieres un amigo que esté ahí para ti en tus momentos difíciles, sé ese amigo para alguien más primero. Si quieres un amigo que te escuche de verdad, escucha de verdad a alguien más primero. Si quieres un amigo que celebre tus éxitos, celebra los éxitos de alguien más primero. Si quieres un amigo que te acepte con tus imperfecciones, acepta a alguien más con sus imperfecciones primero. Si quieres un amigo que invierta tiempo y esfuerzo en la relación, invierte tiempo y esfuerzo primero. No es justo, lo sé, no es equitativo. Tú que has estado solo tanto tiempo, tú que has anhelado estas conexiones, deberías ser tú el que recibe primero. Deberías ser tú el recompensado por ese anhelo, por ese dolor, pero la vida no funciona así. Las relaciones no funcionan así. Tienes que estar dispuesto a dar antes de recibir. Tienes que estar dispuesto a arriesgarte, a dar y no recibir nada a cambio. Porque no todas las personas van a corresponder. No todos van a apreciar tu esfuerzo. No todos van a valorar lo que ofreces. Y vas a tener que estar bien con eso. Vas a tener que seguir dando, seguir intentando, seguir siendo vulnerable hasta que encuentres a esas personas que sí corresponden, que sí aprecian, que sí valoran. Y cuando encuentres a esas personas y las encontrarás si sigues en este camino, vas a entender por qué valió la pena todo el esfuerzo. Vas a tener conversaciones que alimentan tu alma. Vas a tener personas que te conocen de verdad. No la versión editada que muestras al mundo, sino tu verdadero yo con todas tus imperfecciones y aún así te eligen. Vas a tener momentos de risa tan profunda que tu estómago duele. Vas a tener momentos de llanto donde alguien te sostiene y no necesitas explicar nada. Vas a tener a alguien que te celebra cuando ganas,
y que está ahí cuando pierdes. Vas a tener a alguien con quien el silencio es cómodo. Vas a tener a alguien que te dice verdades difíciles porque te ama lo suficiente como para no dejarte vivir en la mentira. Vas a tener lo que siempre has anhelado, esa conexión profunda, ese sentido de pertenencia, ese saber que no estás solo en este mundo, que hay alguien que te ve, que te conoce, que te valora, y todo el trabajo, toda la vulnerabilidad, todo el riesgo, todo el esfuerzo valdrá la pena. Porque al final, lo que hace que la vida valga la pena no son los logros o las posesiones, es la conexión, es el amor, es saber que importas para alguien y que alguien importa para ti. Así que hoy te invito a elegir. Elige no quedarte en la narrativa de víctima donde el mundo es injusto y nadie te entiende. Elige no quedarte en la soledad como si fuera tu destino inevitable. Elige no aceptar que así es como siempre será. Elige, en cambio, mirar honestamente estas 7 características. Elige reconocer cuáles ves en ti mismo. Elige empezar el trabajo de cambiarlas. Elige ser vulnerable. Elige escuchar de verdad. Elige enfrentar conflictos de manera saludable. Elige tomar iniciativa. Elige celebrar genuinamente a otros. Elige soltar expectativas rígidas. Elige hacer el trabajo interno. No tienes que cambiarlo todo de una vez. No tienes que ser perfecto, solo tienes que empezar. Elige una característica, una acción, un pequeño paso y tómalo. Y luego toma otro y otro. Y con el tiempo vas a mirar atrás y te vas a sorprender de cuánto has cambiado, de cuánto han cambiado tus relaciones, de cómo esa soledad que parecía ser tu compañera permanente ha sido reemplazada por conexiones reales, profundas, significativas. El camino está frente a ti. Ya no puedes decir que no sabías qué estaba impidiendo esas amistades profundas. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a usarlo como otra razón para sentirte mal contigo mismo? ¿O vas a usarlo como el mapa que es, como la guía que necesitabas para finalmente construir lo que siempre has anhelado? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya y el momento de elegir es ahora. Que era algo que nadie te dice cuando eres una buena persona, algo que descubres solo cuando ya es demasiado tarde, cuando ya has dado tanto de ti que no reconoces ni tu propia sombra en el espejo. Te dicen desde niño que seas bueno, que ayudes, que perdones, que des la otra mejilla, que sonrías aunque te duela el alma, que calles aunque tengas razón, que te sacrifiques aunque nadie valore tu sacrificio. Y tú lo haces una y otra vez porque crees que así es como se construye un mundo mejor, porque piensas que tu bondad será correspondida, que tus buenas acciones regresarán a ti multiplicadas. Pero entonces llega ese momento brutal en tu vida, ese instante de claridad dolorosa, donde te das cuenta de que hay personas que confunden tu bondad con debilidad, que interpretan tu generosidad como estupidez, que ven tu corazón abierto como una invitación para saquearlo. Y ahí estás tú, devastado, preguntándote cómo fue posible que alguien a quien amaste, ayudaste o confiaste te haya usado de esta manera tan cruel. Yo lo viví. Recuerdo perfectamente aquel día en que me senté en el borde de mi cama, con la mirada perdida en el vacío, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo gritaba de indignación. Había dado todo por una persona que solo tomó y tomó hasta dejarme vacío. Había abierto las puertas de mi vida a quien las usó para robarme la paz. Había creído en promesas que eran solo palabras huecas, diseñadas para manipularme. Y lo peor no era el dolor de la traición. Lo peor era esa voz en mi cabeza que me decía que yo había sido el tonto, el ingenuo, el que debió haber visto las señales rojas que estaban ahí desde el principio. Me sentí usado, pero también me sentí estúpido. Y esa segunda sensación dolía aún más que la primera. Porque una cosa es que alguien te lastime, pero otra muy distinta es sentir que tú mismo permitiste ser lastimado, que fuiste cómplice de tu propio sufrimiento por no querer ver la verdad que estaba frente a tus ojos. Pero déjame decirte algo que aprendí después de llorar todas las lágrimas que tenía guardadas, después de enojarme conmigo mismo hasta el cansancio, después de jurarme 1000 veces que nunca más volvería a confiar en nadie. La bondad no es el problema, tu corazón noble no es una maldición, tu deseo de ayudar, de amar, de confiar, no es lo que está mal. El problema es que te educaron en una mentira muy bien intencionada pero profundamente peligrosa. Te enseñaron a ser bueno, pero nadie te enseñó a ser inteligente. Te dijeron que dieras, pero no te dijeron a quién darle. Te dijeron que amaras, pero no te dijeron cómo protegerte mientras amas. Te dijeron que perdonaras, pero no te dijeron que el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Te hicieron creer que ser bueno significaba decir sí a todo, soportar todo, aguantar todo,
Y eso no es bondad, eso es autodestrucción disfrazada de virtud. Ser bueno sin inteligencia es como caminar por un campo minado con los ojos vendados, confiando en que tu buena intención te protegerá de las explosiones. Ser bueno sin inteligencia es regalar tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu amor a personas que no tienen la menor intención de valorarlo, solo de consumirlo. Ser bueno sin inteligencia es confundir la lealtad con la estupidez, el amor con la dependencia, la paciencia con la complicidad. Y el mundo está lleno de personas que aprendieron desde muy temprano a reconocer a las buenas personas no inteligentes, porque saben que son las más fáciles de manipular, las más fáciles de explotar, las más fáciles de controlar. Ellos no ven tu bondad como algo hermoso que deben honrar, la ven como una debilidad que pueden aprovechar. Para ellos, tu corazón abierto no es una invitación a la reciprocidad, es una oportunidad para tomar sin dar nada a cambio. La diferencia entre ser bueno y ser inteligente no está en dejar de ser bondadoso, está en aprender a discernir. La inteligencia emocional, esa que nadie te enseña en la escuela, pero que determina la calidad de tu vida entera, se trata de saber cuándo dar y cuándo retener, cuándo abrirte y cuándo protegerte, cuándo perdonar y cuándo alejarte, cuándo luchar por alguien y cuándo soltar. Ser inteligente es entender que no todas las personas merecen acceso total a tu vida, que no todos los que sonríen son tus amigos, que no todos los que lloran están siendo honestos contigo, que no todas las crisis ajenas requieren tu rescate. Ser inteligente es darte cuenta de que hay gente que se acerca a ti no porque valoren quién eres, sino porque necesitan algo de ti, y en el momento en que ya no les sirvas desaparecerán como si nunca hubieras existido. Aprendí a observar los patrones, no solo las palabras, porque las palabras son baratas. Cualquiera puede decir te quiero, te valoro, nunca te haría daño, siempre estaré para ti. Pero las acciones nunca mienten. Cuando alguien te busca solo, cuando necesita algo, cuando alguien desaparece en tus momentos difíciles, pero aparece cuando tienes algo que ofrecer, cuando alguien te hace sentir culpable cada vez que estableces un límite, cuando alguien minimiza tu dolor, pero exagera el suyo, cuando alguien nunca está disponible para ti, pero exige que tú siempre estés disponible para ellos. No estás ante una persona que merece tu bondad ilimitada, estás ante alguien que está abusando de ella. Y reconocer eso no te hace malo, te hace sabio. Protegerte de eso no te hace egoísta, te hace inteligente. Hay una historia que siempre me conmueve, la del granjero y la serpiente congelada. Un día de invierno brutal, un granjero encuentra una serpiente casi muerta de frío al borde del camino. Su corazón bondadoso se conmueve ante el sufrimiento del animal, así que la recoge con cuidado y la coloca dentro de su abrigo, contra su pecho para darle calor. La serpiente, sintiendo el calor del cuerpo del hombre, comienza a revivir lentamente. Y en el momento en que recupera sus fuerzas completamente, hace lo que su naturaleza le dicta, muerde al granjero con toda su ponzoña. El hombre, sintiéndose morir por el veneno, le pregunta con lágrimas en los ojos, ¿por qué me hiciste esto si te salvé la vida? Y la serpiente, con esa frialdad característica, le responde, sabías lo que era cuando me recogiste. Esa historia no es una invitación a dejar de ayudar. Es una advertencia de que debes conocer la naturaleza de aquello o aquel a quien estás ayudando. Porque hay personas que, sin importar cuánto bien les hagas, siempre responderán según su naturaleza, no según tu bondad. Cuando empiezas a ser inteligente además de bueno, aprendes a hacer preguntas incómodas antes de comprometerte. Aprendes a observar cómo alguien trata a las personas que no pueden darle nada, porque esa es la verdadera medida de su carácter. Aprendes a poner atención en cómo reacciona alguien cuando le dices no, porque ahí se revela si te respetan o solo te necesitan. Aprendes a notar si hay reciprocidad en la relación, si existe un equilibrio entre dar y recibir, o si tú eres el único que siempre está dando mientras el otro solo recibe. Aprendes a reconocer las banderas rojas, esas señales tempranas de que algo no está bien, y en lugar de ignorarlas porque quieres creer lo mejor de las personas, las tomas en serio porque entiendes que creer en la bondad humana no significa negar la existencia de la maldad. Me tomó años entender que establecer límites no es falta de amor, es un acto profundo de amor propio. Que decir no cuando algo no está bien para ti no es egoísmo, es autoprotección necesaria. Que alejarte de personas tóxicas no es abandono, es supervivencia emocional. Durante mucho tiempo cargué con una culpa terrible cada vez que tenía que distanciarme de alguien. Sentía que estaba traicionando mis valores de ser una buena persona. Pero entonces comprendí algo revolucionario.
No puedes derramarte en vasijas rotas, esperando llenarlas. Solo terminarás vacío tú, mientras ellas siguen igual de rotas. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a personas que ni siquiera valoran el sacrificio que estás haciendo. No puedes ahogar tus sueños para salvar a quienes ni siquiera están nadando hacia la orilla. Solo están esperando que tú hagas todo el trabajo. La bondad inteligente entiende que tu primera responsabilidad es contigo mismo. No puedes ayudar efectivamente a otros si tú mismo estás destruido. No puedes ser fuente de paz para nadie si tu interior es un campo de batalla. No puedes inspirar a otros a alcanzar su potencial si tú has renunciado al tuyo por complacer a gente que nunca estará satisfecha. Y esto no significa volverse frío o calculador. Significa aprender a amar desde la fortaleza y no desde la necesidad. Significa aprender a dar desde la abundancia y no desde la escasez. Significa aprender a ayudar sin perderte a ti mismo en el proceso. Uno de los momentos más liberadores de mi vida fue cuando finalmente entendí que no tengo que justificar mis límites. No tengo que dar explicaciones elaboradas de por qué algo no funciona para mí. No tengo que convencer a nadie de que merezco respeto, de que mi tiempo vale, de que mis emociones importan. Simplemente puedo decir esto no me sirve y punto. Y si alguien se molesta porque estableces un límite saludable, esa molestia te está diciendo todo lo que necesitas saber sobre sus intenciones hacia ti. Las personas que genuinamente te quieren respetan tus límites. Las que solo te usan se molestan con ellos. Hay tanto poder en esa palabra pequeña pero poderosa no. No puedo hacerlo ahora. No, eso no está bien para mí. No voy a tolerar ese comportamiento. No voy a sacrificar mi paz por tu comodidad. No voy a permitir que me hables de esa manera. No voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Cada no que pronuncias desde un lugar de autoconocimiento y respeto propio no es un acto de maldad, es un acto de honestidad contigo mismo y con el otro. Porque cuando dices sí a cosas que en realidad quieres rechazar, no solo te estás traicionando a ti mismo, también estás siendo deshonesto con la otra persona, le estás dando una versión falsa de quién eres y qué estás dispuesto a aceptar. Ser inteligente también significa entender que no todos los conflictos merecen tu energía. Hay batallas que simplemente no vale la pena pelear, no porque no tengas razón, sino porque el costo emocional de pelearlas supera cualquier beneficio posible. Aprendí que hay personas con las que nunca llegarás a un entendimiento genuino. No importa cuánto te esfuerces en explicarte, no importa cuánta paciencia tengas, no importa cuántas oportunidades les des. Y la bondad inteligente sabe cuándo retirarse de esas dinámicas destructivas, cuándo soltar la necesidad de tener la última palabra, cuándo aceptar que algunas personas nunca reconocerán el daño que causaron y que esperar ese reconocimiento solo prolonga tu sufrimiento. Recuerdo una relación que mantuve durante años con alguien que constantemente me hacía sentir que nunca era suficiente. No importaba cuánto diera, cuánto me esforzara, cuánto sacrificara, siempre había algo más que debía hacer, algo más que debía hacer, algo más que debía probar. Yo me retorcía tratando de alcanzar estándares imposibles, creyendo que si tan solo fuera un poco mejor, un poco más paciente, un poco más comprensivo, finalmente recibiría el amor y la valoración que tanto anhelaba, pero nunca llegaba. Porque el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que esa persona disfrutaba manteniéndome en un estado constante de inseguridad, porque así tenía control sobre mí. Cuando finalmente reuní el coraje para alejarme, sentí como si me quitara una mochila de piedras que había cargado durante años. Y en ese espacio vacío que dejó su ausencia, finalmente pude respirar. La bondad inteligente también reconoce que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti mismo. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, no significa permitir que vuelva a pasar, no significa que tienes que mantener a esa persona en tu vida. Perdonar significa soltar el veneno del resentimiento que solo te está envenenando a ti. Significa dejar de gastar tu energía vital en revivir mentalmente lo que te hicieron. Significa liberarte de la prisión del pasado para que puedas construir un futuro mejor. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no tienen lugar en tu vida. Puedes desearles bien desde la distancia mientras te mantienes a salvo de su toxicidad. Puedes soltar el odio sin abrir nuevamente la puerta de tu corazón a quien probó que no sabe cuidarlo. A veces me preguntan, pero entonces, ¿cómo sabes en quién confiar? ¿Cómo sabes a quién darle una oportunidad si todos pueden decepcionarte? Y mi respuesta es simple pero profunda.
confía, pero verifica. Dale a las personas la oportunidad de mostrarte quiénes son realmente, pero mantén los ojos bien abiertos mientras lo hacen. No te apresures a entregarles las llaves de tu vida entera en el primer encuentro. Deja que se ganen tu confianza con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo con palabras bonitas en el momento. Observa cómo se comportan cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no están obteniendo lo que quieren de ti, cuando necesitan hacer un sacrificio por ti. Ahí, en esos momentos de presión, se revela el verdadero carácter de una persona. Las personas inteligentemente bondadosas entienden que la vulnerabilidad es hermosa, pero debe ser estratégica. No compartes tus heridas más profundas con cualquiera que te pregunte cómo estás. No revelas tus miedos más íntimos a personas que aún no han demostrado que pueden manejar esa información con cuidado. La intimidad emocional es un privilegio que se gana con el tiempo, con la constancia, con la demostración repetida de que alguien es digno de ese nivel de acceso a ti. Y si alguien se ofende porque no le das acceso completo inmediatamente, esa ofensa es en sí misma una bandera roja que te está diciendo que esa persona no entiende ni respeta los límites saludables. He conocido personas que confunden la autenticidad con la falta de filtros, que creen que ser genuino significa vomitar todas sus emociones y experiencias sobre cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Pero ser auténtico no significa ser indiscriminado. Puedes ser completamente genuino en tu esencia mientras eres selectivo sobre qué partes de ti compartes con quién. De hecho, eso es exactamente lo que debe hacer una persona inteligente: reconocer que diferentes personas en tu vida tienen diferentes roles y diferentes niveles de acceso apropiados. No todos son tu confidente más cercano, no todos necesitan saber todo sobre ti, y eso está perfectamente bien. La bondad inteligente también sabe cuándo quedarse y cuándo irse. Hay relaciones que vale la pena salvar, conflictos que valen la pena resolver, personas que están pasando por un momento difícil y necesitan tu paciencia y apoyo, pero también hay situaciones que son simplemente tóxicas por naturaleza, dinámicas que nunca mejorarán sin importar cuánto te esfuerces, personas que están tan perdidas en sus propios patrones destructivos que te arrastrarán con ellas si te quedas, y la sabiduría está en poder distinguir entre estas dos situaciones. No te rindas ante el primer desafío, pero tampoco te aferres a algo que claramente está muerto solo porque ya invertiste mucho tiempo y energía en ello. El costo hundido es una trampa psicológica, no una razón válida para seguir en algo que te está destruyendo. Cuando miro hacia atrás a todas las veces que ignoré mi intuición porque no quería parecer desconfiado, a todas las veces que di otra oportunidad cuando ya había tenido suficientes señales de que era momento de irme, a todas las veces que justifiqué comportamientos inaceptables porque quería creer lo mejor de alguien, veo un patrón claro. No era mi bondad lo que me estaba lastimando, era mi negativa a combinar esa bondad con la inteligencia que viene de la experiencia, la observación y el respeto propio. Estaba tan comprometido con ser una buena persona que olvidé que también necesitaba ser una persona inteligente para sobrevivir en un mundo donde no todos comparten tus valores. Pero aquí está la parte hermosa de todo esto: cuando finalmente aprendes a ser inteligentemente bondadoso, cuando finalmente equilibras tu corazón generoso con una mente discerniente, no te vuelves menos capaz de amar, te vuelves más capaz de amar bien. No te cierras al mundo, te abres a las personas correctas. No dejas de dar, aprendes a dar a quienes saben recibir con gratitud y reciprocidad. Tu bondad no disminuye, se enfoca. Tu amor no se hace más pequeño, se hace más efectivo. Y las relaciones que construyes desde ese lugar de sabiduría son inmensamente más satisfactorias que aquellas que construías desde la necesidad de ser aceptado o el miedo a estar solo. Descubrí que cuando dejas de tolerar lo intolerable, atraes a personas que nunca te pedirían que lo hicieras. Cuando dejas de conformarte con migajas de afecto, atraes a personas que están listas para darte banquetes de amor verdadero. Cuando dejas de justificar el mal comportamiento de otros, atraes a personas cuyo comportamiento no requiere justificación. Es como si el universo estuviera esperando que te valoraras lo suficiente para enviarte a personas que también te valoren. Pero mientras sigas enviando el mensaje de que aceptarás cualquier cosa de cualquiera, seguirás atrayendo exactamente eso: personas que te darán cualquier cosa que usualmente
es mucho menos de lo que mereces. Aprender a ser inteligente, además de bueno, también transforma la manera en que te relacionas contigo mismo. Porque si eres honesto, probablemente hay áreas de tu vida donde no te estás tratando con la misma bondad que tan generosamente ofreces a otro. Probablemente te hablas a ti mismo de maneras en que nunca le hablarías a un amigo. Probablemente toleras de ti mismo cosas que no aceptarías de nadie más. Probablemente te exiges estándares imposibles mientras perdonas fácilmente los errores de otros. Y la bondad inteligente reconoce que esa doble moral es insostenible, que no puedes derramar desde una copa vacía, que tienes que ser tu propio mejor amigo antes de poder ser un buen amigo para otros. Empecé a aplicar hacia mí mismo la misma compasión que tan fácilmente daba a otros. Cuando cometía un error, en lugar de castigarme brutalmente, me preguntaba, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por esto? Cuando me sentía insuficiente, en lugar de hundirme en la autocrítica, me recordaba todas las veces que había sido suficiente, y más que suficiente. Cuando necesitaba descanso, en lugar de sentirme culpable, me daba permiso de cuidarme con la misma urgencia con que cuidaría a alguien que amo. Y algo extraordinario comenzó a suceder, mientras más bondadoso era conmigo mismo de manera inteligente, estableciendo límites internos saludables, hablándome con respeto, priorizando mi bienestar, más fácil se volvía a ser bondadoso con otros sin perderme en el proceso. Hay una pregunta que ahora me hago antes de comprometerme con algo o alguien. Si yo fuera mi mejor amigo y me viera entrando en esta situación, ¿qué me aconsejaría? Es fascinante cómo esa simple pregunta corta a través de toda la confusión, todas las justificaciones, todos los deberías y tendrías que, porque cuando te sacas a ti mismo de la ecuación y te imaginas aconsejando a alguien que amas profundamente, de repente la respuesta correcta se vuelve cristalina. Verías inmediatamente las banderas rojas que estás tratando de ignorar. Reconocerías instantáneamente el desequilibrio que estás tratando de racionalizar. Sentirías la indignación apropiada ante el maltrato que estás tratando de minimizar. Entonces, ¿por qué es tan difícil darnos a nosotros mismos el mismo consejo sabio que daríamos a alguien que amamos? Porque hemos sido condicionados a creer que ponernos en primer lugar es egoísmo, que cuidarnos a nosotros mismos es vanidad, que establecer límites es crueldad. Pero eso es una mentira devastadora. Ponerte en primer lugar no significa que no te importen los demás, significa que entiendes que no puedes servir desde un lugar vacío. Cuidarte a ti mismo no es vanidad, es mantenimiento necesario del instrumento a través del cual sirves al mundo. Establecer límites no es crueldad, es claridad sobre lo que estás dispuesto a aceptar en tu vida. La bondad inteligente también reconoce que a veces la cosa más bondadosa que puedes hacer por alguien es no rescatarlo, porque cuando constantemente salvas a las personas de las consecuencias de sus propias decisiones, les robas la oportunidad de aprender, de crecer, de desarrollar su propia fortaleza y resiliencia. Hay una diferencia enorme entre apoyar a alguien en su crecimiento y permitir que se apoye tanto en ti que nunca desarrolle la capacidad de pararse por sí mismo. Hay una diferencia entre ayudar a alguien a levantarse y cargarlo constantemente para que nunca tenga que usar sus propias piernas. Tuve que aprender esta lección de la manera difícil con alguien muy cercano a mí. Cada vez que enfrentaba un problema, yo corría a solucionarlo. Cada vez que necesitaba dinero, yo se lo daba sin preguntas. Cada vez que su vida se desmoronaba por sus propias decisiones irresponsables, yo estaba ahí para recoger los pedazos. Pensaba que estaba siendo amoroso, que estaba siendo un buen amigo, que estaba demostrando mi lealtad. Pero un día me di cuenta de algo perturbador. Esta persona nunca estaba mejorando, nunca estaba aprendiendo, nunca estaba creciendo. De hecho, estaba empeorando porque sabía que sin importar qué tan mal actuara, sin importar qué tan irresponsable fuera, yo siempre estaría ahí para salvarla. Mi bondad no la estaba ayudando, la estaba incapacitando. Mi generosidad no la estaba fortaleciendo, la estaba debilitando. Y tuve que tomar la decisión dolorosa de dejar de rescatarla. No porque dejara de amarla, sino precisamente porque la amaba lo suficiente como para darle la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Ver a alguien que amo luchar y elegir no intervenir. Confiar en que el proceso de luchar era exactamente lo que necesitaba para transformarse. Hubo momentos en que quise rendirme y volver a mis viejos patrones de rescate, pero me mantuve firme
Y sabes que, con el tiempo, esa persona encontró recursos internos que nunca supo que tenía. Desarrolló una confianza en sí misma que nunca había existido cuando yo siempre estaba ahí resolviendo sus problemas. Nuestra relación se transformó de una dinámica de dependencia a una de respeto mutuo. Y aunque fue doloroso en el momento, fue el acto de amor más profundo que pude haber hecho. Ser inteligentemente bondadoso significa entender que el amor verdadero a veces se parece más a la firmeza que a la indulgencia. Significa que a veces la palabra más amorosa que puedes decir es no. Significa que a mantener un límite saludable, incluso cuando alguien llora y te ruega que lo remuevas, puede ser la cosa más bondadosa que haces por esa persona a largo plazo. Porque los límites no son muros que construyes para mantener a las personas fuera, son los cimientos sobre los cuales se construyen relaciones saludables. También aprendí que ser inteligente significa reconocer tus propios patrones. Todos tenemos tendencias, maneras habituales de responder a ciertas situaciones, tipos de personas hacia las que gravitamos, dinámicas relacionales que repetimos una y otra vez esperando resultados diferentes. La bondad inteligente requiere el coraje de mirarte honestamente a ti mismo y preguntarte qué patrones estoy repitiendo que no me sirven. ¿Por qué sigo atrayendo el mismo tipo de relaciones tóxicas? ¿Qué necesidad en mí estoy tratando de llenar a través de otros en lugar de llenarla yo mismo? ¿Qué heridas sin sanar están guiando mis decisiones en lugar de mi sabiduría? Para mí, reconocer que tenía un patrón de buscar validación externa fue revolucionario. Me di cuenta de que muchas de mis relaciones más problemáticas tenían una cosa en común. Yo estaba tratando de probar mi valor a través de cuánto podía soportar, cuánto podía sacrificar. Estaba usando mi bondad como una manera de ganar amor, como si el amor fuera algo que se compra con buenas acciones en lugar de algo que se da libremente. Y mientras operara desde ese lugar de necesidad, seguiría atrayendo personas que estaban más que felices de tomar todo lo que ofrecía sin dar nada a cambio, porque podían sentir esa necesidad en mí y la explotaban. Cuando finalmente hice el trabajo interno de construir mi propio sentido de valor, cuando dejé de buscar afuera la validación que solo podía venir de adentro, todo cambió. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Ya no tenía que ganar mi lugar en la vida de las personas siendo indispensable. Ya no estaba dispuesto a aceptar migajas, porque finalmente me di cuenta de que merecía banquetes. Y desde ese lugar de completitud interna, las relaciones que formé fueron radicalmente diferentes, equilibradas, recíprocas, construidas sobre respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. La bondad inteligente también abraza la paradoja de que a veces ser suave es lo más fuerte que puedes hacer y a veces ser fuerte es lo más suave. No se trata de elegir entre ser duro o ser tierno. Se trata de desarrollar la sabiduría de saber cuándo se necesita cada uno. Hay momentos en que la ternura es exactamente lo que la situación requiere. Cuando alguien genuinamente está pasando por algo difícil y necesita tu compasión, tu paciencia, tu gracia. Pero también hay momentos en que la firmeza es la única respuesta apropiada. Cuando alguien está cruzando repetidamente tus límites, cuando una dinámica es claramente destructiva, cuando la única manera de proteger tu paz es decir no más de manera inequívoca. El problema es que muchos de nosotros fuimos entrenados para ser tiernos en momentos que requieren firmeza y duros con nosotros mismos cuando necesitamos ternura. Aprendimos a dar infinitas oportunidades a personas que demostraron no merecerlas mientras nos castigamos brutalmente por nuestros propios errores humanos. La bondad inteligente invierte eso, es tierna contigo mismo mientras desarrollas el coraje de ser firme cuando la situación lo requiere. Me tomó mucho tiempo aprender que no tengo que justificar mi existencia siendo útil para todos, que está bien simplemente ser sin tener que estar constantemente haciendo, dando, ayudando, sacrificando, que mi valor no está determinado por cuántas personas me necesitan, sino por la integridad con la que vivo mi vida. Que puedo ser una buena persona sin tener que ser la persona que todos acuden cuando necesitan algo. Que puedo tener un corazón generoso sin tener que vaciarlo completamente para llenar a otros. Que puedo ser bondadoso sin ser una víctima de mi propia bondad. Hoy entiendo que ser inteligentemente bondadoso no es un estado al que llegas y permaneces para siempre. Es una práctica diaria de elegir sabiamente. Algunos días lo harás perfectamente. Otros días volverás a viejos patrones. Algunos momentos tendrás claridad absoluta sobre lo que necesitas hacer. Otros estarás confundido e inseguro.
Y eso está bien. La perfección no es el objetivo, la conciencia sí lo es. Mientras sigas prestando atención, mientras sigas aprendiendo de tus experiencias, mientras sigas ajustando tu aproximación basado en lo que funciona y lo que no, estás en el camino correcto. Y cuando miras atrás a todas las veces que fuiste bueno, pero no inteligente, no te castigues. Esas experiencias no fueron errores, fueron lecciones. Cada persona que abusó de tu bondad te enseñó algo valioso sobre discernimiento. Cada relación que te vació te mostró la importancia de la reciprocidad. Cada límite que no estableciste cuando debiste hacerlo te preparó para establecer límites más fuertes en el futuro. Nada se desperdició, todo contribuyó a la persona sabia que estás convirtiéndote. Así que sí, sigue siendo bueno. El mundo necesita desesperadamente más bondad. Pero por favor, sé también inteligente. Protege ese corazón hermoso que tienes. Honra esa generosidad mientras la diriges hacia personas que la valoran. Ama profundamente mientras te mantienes lo suficientemente consciente para reconocer cuando el amor no está siendo correspondido. Da abundantemente mientras te aseguras de que también estás recibiendo. Perdona libremente mientras te das permiso de alejarte de quienes no han aprendido la lección. Porque al final, la bondad que no está protegida por la inteligencia no sobrevive, se consume y se extingue, dejándote amargado y cerrado. Pero la bondad que está guiada por la sabiduría, esa bondad florece, se multiplica y transforma no solo tu vida, sino las vidas de todos los que tienen el privilegio de recibirla verdaderamente.